¿Cómo mejorar nuestro porcentaje de cierre fácilmente gracias a la ayuda del análisis de conducta y de la neurociencia aplicada a la venta? Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y esto no es clickbait, ni muchísimo menos, ni te voy a dar tres consejitos que puedes leer en un libro de Grant Cardone para poder aprender a vender. Esto va mucho más allá de todo eso. Nosotros, sobre todo lo que quiero que entiendas es que lo que vas a ver aquí, si eres nuevo al canal o si ya eres asiduo al contenido, que hay 27, 28 vídeos de formación de más de 25 minutos cada vídeo, lo que ves aquí simplemente son cuestiones que tienen que ver con la venta, pero que han sido filtradas gracias al análisis de conducta, que yo soy analista, gracias a la neurociencia, que me formo con neurocientíficos, gracias a sobre todo aquellos apartados que nos hacen ver la venta desde una perspectiva totalmente diferente a la que la hemos visto hasta el día de hoy. Que ya no vale, ya no es cuestión de que algo funcione porque a típico formador te ha dicho que a él le funciona, sino que intentamos a través de la ciencia que esto sea algo determinante para poder objetivizarlo y que cualquier persona pueda llegar a vender con unos resultados estables a largo periodo de tiempo, porque realmente somos nosotros, las personas, las que nos acercamos a la ciencia para poder entender mejor la venta. Y no es al revés, que es, en este caso, la venta la que se transforma para entender mejor a las personas. Bueno, dicho esto, vamos a basar este capítulo en un apartado muy importante, que es el apartado en el que se va a desarrollar todo el episodio de hoy, episodio número 28. Bien, como siempre te digo, por favor, si me ayudas muchísimo si le das like a este vídeo si te ha gustado, sobre todo, si le das ahora, espérate al final, o que te suscribas porque a mí, sobre todo, es algo que me incentiva muchísimo a poder seguir. Bueno, dicho esto, vamos a meternos en el meollo. ¿Cómo yo puedo aumentar mi porcentaje de conversión? ¿Cómo puedo aumentar mi porcentaje de cierre en una videollamada de venta de una forma sencilla, de una forma fácil? Bueno, para eso vamos a tener que empezar a entender el proceso de una forma diferente. Lo más importante de todo, de una forma básica, es que nosotros vamos a entender la videollamada y esto si has visto más episodios que te lo recomiendo, de verdad te lo digo. O sea, es algo que siempre que me preguntáis por Instagram y me decís, oye Pablo, tío, ¿cómo puedo acceder a tu formación y demás? Siempre digo lo mismo. Mírate mis vídeos de YouTube, míratelo, o sea, los máximos que puedas, porque así, sobre todo, vas a entender que esto no es una forma cotidiana o tradicional de entender las ventas, sino es desde un apartado un poco más específico, desde un apartado más, bueno, sí, más científico. Entonces tienes que, bueno, te tiene que gustar todo esto. Esto no es algo que sea para todo el mundo. Entonces, antes de entrar en mi formación, antes de plantearme nada, por favor, pásate por aquí, mírate todos mis vídeos. Y si aún así, después de ver todos mis vídeos, quiero seguir escuchándome, entonces, y solo entonces, escríbeme. Si no, no, ¿vale? Entonces, vamos a dividir primero el proceso en tres puntos principalmente, en cuatro puntos me voy a poner por aquí, más sencillo para que lo veas. Cuatro puntos principalmente. Punto número uno, una primera toma de contacto. Vamos por aquí, primera toma de contacto. Es decir, ese primer momento en el que tú te ves con la persona en una videollamada de venta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, perfecto. Segundo punto, proceso de escucha. Bien, es decir, nosotros le vamos a denominar como ese proceso de escucha y pregunta aquel apartado en el cual nuestra principal intención es obtener información y que por ende que el prospecto sea sincero lo máximo posible. Número 3, el proceso de argumento con dirección. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo aquello que nosotros hemos escuchado aquí se adapte en el proceso número 3, que no haya, nosotros tenemos una premisa y es, no hay un argumento igual en cada videollamada que hago. Bien, eso tiene que ser súper importante. Si tú notas que todos los argumentos que haces son iguales o muy parecidos, preocúpate y mucho. Eso hay que cambiarlo. Bien. Y luego, punto número 4, vamos a decir un proceso en el que se toma la decisión. El proceso famosamente conocido como el proceso de cierre. Es decir, es ese momento en el que el prospecto ya sabe el precio, ya lo sabe todo y tiene que tomar la decisión de comprarte o de no comprarte. Bien, ok. Para aumentar nuestro porcentaje de conversión de cierre rápidamente o fácilmente, vamos primero a anclarnos en el punto número 2, ¿de acuerdo? Que va a ser un proceso de escucha. Es decir, va a determinar mucho lo que nosotros generemos a través de nuestras preguntas y lo que nosotros realmente podamos interiorizar a través de la información que nos den nuestros prospectos. Antes de eso, vamos a hacer por aquí una especie
de guiño o una especie de llave aquí señalada, porque quiero que entiendas una cosa y es, antes de entender lo que vamos a hacer para mejorar nuestro porcentaje de conversión rápidamente a través del proceso de escucha, a través de las preguntas que nosotros hacemos, vamos a hacer aquí una especie de corchete y vamos a poner aquí algo importante. Y es, tienes que entender que en la mayoría de videollamadas que haces y con la mayoría de prospectos con los que te reúnes, tu tendencia es a que las personas te compren por transacción, es decir, que nos basemos más en cuestiones racionales y económicas. Por ejemplo, si te basas mucho si eres entrenador, si te basas mucho en, en perder 20 kilos, en verte mejor frente al espejo, en verte mejor en la báscula, en que te entre la ropa, en irte a comprar y que la ropa te quede bien, o sea, cuestiones meramente más, vamos a llamarlas superficiales, es la moneda de cambio de cualquier otro entrenador. Tú tienes que pensar que en el nicho en el que estás seguramente haya mucha competencia y que hoy en día ya no solo se compra por lo que me ofreces, sino además también, como siempre digo, hay dos apartados importantes, que son la confianza y la certidumbre dentro de la toma de la decisión, neurociencia pura. Confianza se responde a la pregunta de ¿eres tú la persona? Y la certeza de realmente qué es lo que hay ahí para mí, ¿no? Independientemente de que me gustes tú o no. Entonces, esa primera toma de contacto es súper importante, sobre todo porque nosotros vamos a intentar interiorizar de que queremos generar entornos disruptivos. ¿Qué son entornos disruptivos? Bueno, pues sobre todo que el prospecto que llega a mi videollamada desde el primer momento me vea como alguien diferente a lo cotidiano. Es decir, si tú plantéate un escenario y vamos a abrir aquí una especie de apartado. Bien, si este sujeto compra, bien, y tiene diferentes tipos de posibilidades, tiene esta y esta. Si de todas esas el prospecto escucha siempre lo mismo, el punto de comparación serán dos, por dinero o por trust, es decir, o por confianza generada. Bien, entonces yo no quiero que mi método de comparación sea exclusivamente eso porque será simplemente superficial, se irán al mejor postor, es decir, y además también las personas que entran en tu servicio por precio o simplemente por estado de confianza, porque se generan unas expectativas que tú les generas, no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo para mejorar el lifetime value. Es decir, ese tipo de personas además no van a estar mucho tiempo en tu negocio. Entonces te interesa vender a través de resultados, es decir, a través de factores emocionales. La ciencia, ya lo dice, métete en PubMed, Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, en Making Decisions, que hay un montón de estudios que respaldan cada vez más que dentro de la toma de las decisiones el factor predominante, el factor base, es factor emocional y el factor racional conforma, digámoslo así, el criterio de elección, pero la base es el factor emocional. En una videollamada de venta sería lo que corresponde a aquellos valores que la persona realmente le motivan a tomar la decisión, esos factores emocionales, de las cosas que huye, de las cosas que le gustan, de las cosas que no le gustan, y aquellos factores racionales ya los vamos como desde el apartado de realmente ahora esto me interesa y tiene lógica que lo haga, si me cuesta 400, 500, 1000 euros, realmente lo puedo encajar en mi economía, todo ese tipo de cuestiones. Pero tienes que tener muy claro que si solo te enfocas en transacción, en dinero y solo te enfocas en este tipo de apartados, realmente cuando se utiliza la corteza prefrontal, es decir, la capacidad de razonar, demanda mucha energía a nivel cerebral, a nivel cognitivo y hace que tu prospecto olvide el motivo real por el que empezó esa videollamada. Por tanto, eso no nos compensa porque dificulta y genera resistencia a la hora de tomar la decisión. Por tanto, nuestro motivo real por el cual vamos a enfocar esa videollamada es a través quitando transacción y uniéndonos a resultados. Uniéndonos a resultados es a través de procesos disruptivos, a través de factores emocionales, a través de valores intrínsecos, es decir, a través de todo ese conglomerado de cuestiones. ¿Cómo yo puedo ser disruptivo en una primera toma de contacto? Bueno, pues sobre todo lo que te voy a decir, lo más importante es que evites decirle únicamente a la persona, oye, ¿qué tal? ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Ah, pues yo también estuve en Madrid. Es decir, todas las cosas que tú creas que le van a contar todos los entrenadores. Tenemos que generar un primer elemento de disrupción. La primera oportunidad, o sea, ese primer chance en el que tú conoces a una primera persona, esa primera impresión, es súper importante, determinante. En conducta se estudia muchísimo las primeras impresiones. Si has leído algún tipo de libro relacionado con la conducta, te habrán hablado de esto, de la importancia de la primera impresión, sobre todo también porque se genera a través de nuestro juicio y sobre todo también de forma inconsciente y consciente, y esto es determinante entenderlo desde esta perspectiva. Entonces intenta y búscate las mañas de ser disruptor desde el primer momento. Por ejemplo, yo lo que te recomiendo es que te enfoques en aquellas cosas que para el prospecto son importantes.
aquellos gustos. Si has visto en Instagram que tiene un perro, enfócate en el perro. Si has visto en tal que tiene un coche, enfócate en el coche. Habla de lo que para el prospecto sea importante. Si tiene un cuadro detrás, enfócate en el cuadro. Es decir, cosas que normalmente no se generen en un proceso de una videollamada. Tienes que ser diferente. Tienes que intentar que no te, o sea, de no parecerte en esa primera toma de contacto a todo lo común, ¿bien? Eso es un primer elemento súper importante que quería comentarte y sobre todo que supieras para poder empezar a subir esos ratios de una forma fácil y rápida. ¿Por qué? Porque en una videollamada estos 4 puntos están correlacionados y son directamente proporcionales. Es decir, si tú tienes una buena fase de primera toma de contacto, directamente vas a generar lo que en conducta denominamos como aperturas. ¿Qué son aperturas? Pues que tu prospecto verdaderamente, cuando tú le hagas una serie de preguntas, el prospecto sea más sincero contigo y se explaye muchísimo más y te dé mucha más calidad de información. Si tú tienes más calidad de información, obligatoriamente va a repercutir sobre el proceso número 3. Mientras más calidad de información tú tengas, más capacidad de adaptación vas a tener en el proceso número 3. Por lo tanto, el prospecto va a sentir que no solo que lo has escuchado bien, sino que además también eso que tú ofreces se asemeja exactamente a lo que la persona andaba buscando. Y luego necesariamente también influye sobre el punto número 4, porque si los 3 puntos se han dado de una forma correcta, la posibilidad de resistencia a la hora de tomar la decisión, es decir, lo que tú llamas objeciones, en conducta vamos a entenderlo desde la parte de la resistencia que me impide a la hora de tomar la decisión, pues sean mucho menores y que sobre todo denominemos los entornos controlados, que yo ya sepa por dónde pueden ir los tiros. Bien. Ok, esto, repito, es súper importante entender cómo nosotros vamos a generar entornos disruptivos, nos apegamos más al resultado de una transacción para poder, en este caso, seguir todos estos elementos de una forma correlacionada. Bien, como he dicho, nos vamos a parar en el elemento número 2, en el proceso de escucha y las preguntas que nosotros determinemos. Bien, en el proceso número 2 de escucha y preguntas, es muy importante que entiendas una cosa principalmente, y es que nuestro objetivo primordial va a ser el siguiente. Antes de proponerte por aquí el objetivo, que va a ser este, ¿bien? Todavía no lo voy a desvelar, pero quiero que entiendas una cosa. Bien, las personas, te lo voy a hacer de una forma cómica, ¿vale? O ilustrativa, por así decirlo. Voy a pintar esto otra vez un poquito mejor. Mira, te lo voy a poner de una forma ilustrativa. Imaginaos que aquí está, vamos a poner la decisión, ¿bien? El hecho de tomar la decisión. A cualquiera de nosotros el hecho de tomar una decisión nos genera miedo, nos genera cambio, incertidumbre, ¿no? Toda decisión conlleva un riesgo. Vamos a poner por aquí, riesgo. Toda decisión conlleva un riesgo, toda, cualquiera. Bien, la medida en la que nosotros tomamos decisiones va implementada en función de que ese riesgo sea mayor o menor. Mientras menor sea ese riesgo, más facilidad de toma de decisión voy a tener. Mientras mayor sea ese riesgo, más dificultad a la hora de la decisión voy a tener. Y la cosa es simple. Nuestro cerebro, esto que tenemos aquí maravilloso, lo único que quiere es garantizar la supervivencia. Por tanto, para garantizar la supervivencia tiene que desenvolverse en entornos controlados, en entornos que realmente las personas, los seres humanos, sepamos que no hay ningún tipo de peligro. Bien, ¿qué sucede? Que el cambio, es decir, aquello que nos hace progresar, está totalmente, desalineado con lo que quiere nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que mi cerebro va a hacer todo lo posible porque yo me mueva en el confort, porque yo no tome decisiones que conlleven ciertos riesgos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de tomar un riesgo, en este caso una transacción económica, yo voy a comprar un servicio, por ejemplo, de entrenamiento porque tengo sobrepeso y quiero cambiar o quiero hacer determinadas cuestiones. Es importante que entendamos que para mi prospecto toda decisión va a conllevar un riesgo, es decir, no va a ser algo que por norma, aunque lo tenga muy, muy claro, hay riesgo de perder tiempo y dinero. El dinero es nuestro bien más preciado, aquello que intercambiamos por nuestro tiempo, por lo tanto es como nuestro cofre. Si nosotros utilizamos la antropología, antes veíamos que el inicio de la transacción económica se daba mediante el trueque y si yo tenía una vaca, solo iba a querer cambiar la vaca por aquello que sea equitativo o superior a la vaca. Si no, me quedaba sin comer literalmente si hacía una mala transacción, por tanto tenía que estar seguro de lo que estaba ejecutando en ese momento. Entonces, en relación a tomar la decisión, nosotros vamos a hablar, ya metiéndonos por ejemplo en el nicho, si nos metemos entrenador, nutricionista, me da igual, el sector. Tenemos que entender que aquello que va a hacer que la persona ponga en juego esto, es decir, su vaca, hay que conocer, esto imagínate que es una llama, tenemos que conocer lo que denominamos como el fuego interno.
¿Qué es el fuego interno? Es aquello que me hace tomar una decisión. Por ejemplo, cuando, imagínate que era más joven en el colegio, yo estaba gordito y había un niño que siempre se metía hasta que un día me desplomó y se rieron todo el mundo de mí y eso me hizo que yo me apuntara al gimnasio. Nosotros hablamos del fuego interno como aquel punto de inflexión que me hace el cambiar mi situación para realmente poder mejorar mi entorno. Bien, toda persona que está contigo en una videollamada tiene su fuego interno, tiene ese punto de inflexión, tiene ese punto, esa circunstancia en su vida que le hace el querer cambiar y que le hace querer modificarte. Entonces, ese fuego interno, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros lo entendamos desde dos perspectivas diferentes. Y es que para que una persona tome una decisión, en este caso nosotros nuestro objetivo es una fase de escucha, mediante nuestras preguntas vamos a tener que generar dos cosas importantes. Una es la conciencia del problema y dos, la urgencia de la solución. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto es fácil de entender. Conciencia, problema, urgencia, solución. Bueno, todas las videollamadas que tú has hecho y que has cerrado, es decir, que la persona ha tomado esta decisión, es importante entender que tenían conciencia del problema, es decir, sabían lo que le pasaba y además también sabían que no podían seguir más con esa situación y que tú eras la persona exactamente para ello. Claro, estos dos motores se pueden ver de una forma intrínseca o extrínseca. ¿Qué quiere decir? Que sea el prospecto que ya de por sí sea consciente antes de entrar en la videollamada y que él mismo diga, hostia, esto tengo que cambiarlo sí o sí, y en la llamada voy a descubrir si eres tú la persona o no, y luego, sin embargo, de una forma extrínseca, es decir, que, por ejemplo, el prospecto tenga una conciencia del problema, pero de la urgencia de la solución sea algo que todavía no se le haya planteado en sí. Bien. Esto también contribuye a criterios de cualificación. Algún día hablaré de un vídeo de esto, pero quiero que lo entiendas desde esta apartado. Entonces, en relación a esto, la conciencia del problema vamos a hablar de conocer ese fuego interno, es decir, cuál es el punto de inflexión que te hace estar aquí. ¿Bien? Y con respecto a la urgencia de la solución es aquello que tú vas a generar en el prospecto para que el prospecto, digámoslo así, imagínate que va andando por un camino y en ese camino hay un muro y ya sobre ese muro ya no puede salir. Es decir, es un punto que denominamos punto de no retorno. En el momento en el que el prospecto se da cuenta de que aquí la única solución es romper este tabique, romper este bloque, pero para romper este bloque tiene que tomar la decisión. No hay otra alternativa al pasado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Que toda decisión conlleva un riesgo. ¿Qué sucede? Que si yo no tengo, yo como vendedor, yo no genero urgencia en la solución, y cuando digo urgencia en la solución no quiero decir que se generen, por ejemplo, puntos de escasez o de urgencia típicos que huelen a venta. Nosotros siempre, el primer lema, lo principal es que nos tenemos que alejar de la venta totalmente, o sea, tenemos que dar la sensación de disrupción. Yo no soy un vendedor cualquiera, yo no soy un entrenador cualquiera, yo no soy un nutricionista cualquiera, o sea, yo velo más por ti que por la transacción, yo velo más que por la solución a tu problema que por la transacción económica que se va a generar a raíz de que tú veas que yo soy la solución a esto, ¿no? Entonces, esta urgencia de la solución tiene que ir acompañada de la conciencia. Este es nuestro objetivo primordial en una fase de escucha, que mediante nuestras preguntas nosotros generemos conciencia del problema y generemos urgencia en la solución. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo genero urgencia de la solución? Bueno, no te voy a decir exactamente el cómo, porque esto es algo, además, también que se tiene que ver de una forma muy, 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 muy profunda. De hecho, he dado un vídeo entero para esto. Pero sí que te voy a decir, te voy a dar simplemente una aclaración para que puedas entender exactamente cómo. Bueno, lo primero más importante es que tienes que identificar este fuego interno y para eso tienes que generar un clímax. Obviamente, o sea, tú no pretendes que una persona se vaya a sincerar desde un primer momento. Esto hablamos de la teoría del neuroiceberg. 15% aspecto visible, lo que cualquier persona me dirá cuando yo no tengo un vínculo afectivo, y un 85% ese apartado no visible, aquello que solo le cuento a aquellas personas con las que tengo más confianza o que solamente yo sé. Y para eso, para que las personas te digan exactamente eso, de dónde viene ese fuego interno, tienes que generar un clímax. No se puede preguntar así como así, sino tú tienes que dar pie a esa situación. Al igual que cuando vas a un psicólogo y hay factores ambientales que dan, en este caso, pie a que esto, ¿no? Pues bueno, entras en la consulta, hay silencio, un clima, un olor, un tal, un cual, pues lo mismo sucede. En el psicólogo, en el médico, es decir, hay factores ambientales que generan, pues, que nosotros seamos sinceros, que nosotros estemos nerviosos, que nosotros tengamos miedo, que nosotros, etc, etc, etc. Entonces, es importante primero que entiendas cómo generar la conciencia del problema a través de ese fuego interno y que no puede ser de cualquier forma. Y segundo, la urgencia de la solución que nosotros vamos a determinar aquí a través de
Oye, fulanito, una vez que ya sabemos este tema, tú piensas que si tú toda tu vida has estado postergando, es decir, aquí lo has intentado, no ha salido, aquí lo has intentado, no ha salido, aquí postergaste, aquí postergaste, es decir, si aquí has llegado a un punto de inflexión en el que hoy tu situación está en que, por ejemplo, tu mujer a lo mejor tú has visto que no te mira con los mismos ojos y crees que a lo mejor que te puedes divorciar por eso, por ponerte algo, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿para ti es urgente esto? ¿Para ti es necesario el cambiarlo? Obviamente, si hemos llegado a este punto de inflexión y hemos hecho ese ejercicio de fuego interno, te van a decir obviamente que sí. Vale, la cuestión es, de una forma lo más genuina posible y alejada a la venta, es, al igual que te saldría en una conversación con un amigo. Em, claro, y esto, por ejemplo, podría ser que con el tiempo, si tú sigues postergando tu matrimonio se ponga en juego. O sea, tú te has parado a pensar qué crees que es lo que pasará. Te lo has parado a preguntar. Entonces, estas son cuestiones que sobre todo yo tengo en mi mente que están generando urgencia. ¿Por qué? Porque yo estoy generando simplemente en mi prospecto que a nivel conductual él determine por la solución, es decir, por comprar, ya sea conmigo o con cualquier otra persona, me da igual, pero por lo menos que tenga la intención, ya descubriremos si soy yo o no, pero lo más importante es generar en ese momento el estado mental de cambio. Yo necesito cambiar porque ya me he dado cuenta de que estoy en una situación de no retorno. Es decir, yo ya me he dado cuenta de que hasta aquí ya todo lo siguiente que va a pasar es riesgo puro. Es decir, mi matrimonio se puede poner en riesgo totalmente y me puedo divorciar por algo que yo he podido controlar en otro momento, ¿no? Entonces, aquí no era tan probable. Y aquí empieza a ser muy probable. Entonces, al ser muy probable, yo quiero que él sea consciente de que este muro lo tiene que destruir ya, porque todo lo que va a llevar por aquí conlleva mucho más riesgo. Es decir, tiene mucho más riesgo el seguir así que el poner tu capital o tu dinero en juego para poder solucionar esto. Esa es la cuestión. Urgencia de la solución. Y eso se genera en un apartado de escucha. ¿De acuerdo? Son los dos apartados más importantes que tienes que ver precisamente para qué. Para aumentar tu ratio de conversión de una forma fácil. ¿Y por qué? Porque la solución no está, y repito, la solución no está en que seas un experto en resolver objeciones. No, ya tienes muchos vídeos al respecto de esto, sino la cuestión es cómo yo puedo generar un primer contacto de una forma mucho más cercana para generar muchísima más confianza, el efecto soul friend que se denomina, el efecto amigo del alma, en poco tiempo. ¿Cómo yo puedo hacerte las preguntas pertinentes? ¿Para qué? Para realmente obtener una información de calidad y luego podértela adaptar en una fase de argumento. Así es realmente como se generan las ventas. ¿Para qué? Para que luego en la fase número 4, en el momento en el que el prospecto tiene que tomar la decisión, sean menores las resistencias. Nosotros hablamos, imagínate, como un pescado, pues que llegue a esa fase con las menores espinas posibles. Que sí, que se las ofrezca, pero que esas resistencias estén controladas. No que muchas veces pretendes hacer todo el trabajo en una fase final y ya es demasiado tarde. Es como querer aprobar un examen el día antes. Se puede, sí, pero hay mucho más riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que hayas aprendido muchísimo. De verdad te lo digo de corazón. Ponlo en práctica y nos vemos en el siguiente.